En 1977, un joven director de cine colombiano hizo con su primera película la primera película de terror colombiana de todos los tiempos, Funeral Siniestro, donde en mi opinión personal pudo ver cómo era hacer películas y darse cuenta lo que era dirigirlas, todo lo que conllevaba ello, tanto en financiación como en técnica y demás. Fue su campo de experimentación para hacer sus filmes. Tocó temas muy interesantes como el folk horror, el horror folclórico, particularmente aplicado aquí en Colombia, el terror psicológico ya en esa época, el terror sobrenatural, el terror paranormal, y dotó al filme de una sensación muy colombiana por los elementos que metió: la vida campesina, las fincas, los espantos del campo y de la lejanía. Y si eso ya es impresionante, la manera en que la financió es verdaderamente increíble, porque con una sola persona, un solo benefactor, un camionero que le dio el dinero para hacer la película, logró hacer todo el largometraje y logró ser exitoso en su momento, siendo bastante taquillero para la época y con los medios de la época. Triunfando en taquilla, llamando la atención y probándose como director, empezó a hacer otras películas. Hizo Área Maldita en 1979 y a posteriori hizo la que para mí es su mejor película, 27 horas con la muerte. 27 horas con la muerte está, por supuesto, dirigida y escrita por Jairo Pinilla. Él se encargó de ambas cosas. ¿Y de qué trata? Mario, un joven honrado y trabajador, guiado por su amigo doctor, se atreverá a experimentar con una píldora que produce efectos similares a la muerte. Con esto buscará fingir su fallecimiento y luego regresar de la tumba para cobrar su propio seguro de vida. Sin embargo, las cosas no sucederán como ambos planearon. Yo creo que el gran triunfo de 27 horas con la muerte es el concepto y la historia que propone. Y es que el planteamiento es brillante porque te atrapa de una vez desde que empieza. Todo este tema de fingir la muerte, la ambición, todo lo que uno como espectador va imaginándose que puede salir mal con lo que están planeando, y cómo vamos siguiendo a nuestros personajes en el enredo que se están metiendo. Pinilla hizo un guión que, por sencillo que parezca, que por interesante que parezca el concepto y que parezca sencillito, que no se pueda alargar lo suficiente, logró hacer este guión en donde se mantiene por hora y 40 minutos perfectamente. No le sobra nada y no le falta nada. Sumamente redondo, sumamente bien hecho, creo que está muy bien planeado. Seguramente tuvieron que haber improvisado algo, pero la película se nota redonda, perfectita, todo muy bien contado, todo muy bien estructurado, y sobre todo se nota en que te mantiene enganchado y entretenido de principio a fin. Me gusta mucho cómo Pinilla ancló elementos de la colombianidad en la película. Por supuesto, este tema de la ambición, los antivalores y la cultura del vivo, que es una cosa de nuestra sociedad colombiana que ha estado ahí desde siempre y que seguramente va a estar para siempre. Y todo este trabajo de ambientación, la casa escogida, la manera en que retrata la ciudad, estas tomas largas y lejanas donde apreciamos el paisaje urbano, y una ubicación tan especial y tan icónica como es el cementerio central, junto con los diálogos y junto con la gente, como está caracterizada y vestida la gente, hace que se sienta supremamente cotidiana y colombiana, y que parezca que solo pudo haber sucedido esa historia en esa locación. La película logra mantenerte en intriga y tensión en todo momento, y si bien la historia y el concepto es súper llamativo, yo creo que la dirección y el ritmo que le dio Pinilla lo es todo. Y es que, a pesar de que la película se ve hecha con las uñas, que se nota que es una producción bastante humilde, con pocos recursos, creo que todo está muy bien realizado y se nota ese esfuerzo en la manufactura para que todo saliese de la mejor manera posible. Tiene una dirección visualmente muy interesante, con muchos planos detalles, con usos de la cámara muy creativos, y sobre todo, como ya lo mencioné anteriormente, creo que el manejo del ritmo y de la historia, de cómo está todo cortadito, súper entretenido y súper interesante en todo momento, creo que es el punto que le da esa calidad a la película. Y por supuesto, como no, esa resolución final que está planteada desde el principio y que es tan clara como inevitable. Jairo Pinilla en su momento hizo algo que están intentando hacer los directores y los productores de cine hoy en día, y es buscar financiación privada. Si ustedes ven los créditos de la película, van a ver qué clase de empresas financiaron la película. Cosas como Industrias Metaloplásticas, Casa Coqueta, que es de mantelería, Jorge Rocha, de cuadros y pintura, Pastelería Terelí, Vivero El Lago, Restaurante y Casa de Banquetes, Funeraria Gaviria, Escuela de Química Industrial, y el que todavía se mantiene hoy tan icónico, el Cementerio Central.
entre toda esa gente financiaron la película y colaboraron pues para que se diera ese producto final que es tan bonito, tan especial y que yo creo que todo colombiano debería ver sí o sí, especialmente si le gusta el horror, por supuesto. Esta película me parece que tiene ecos con películas posteriores, por ejemplo, creo que es una antecesora muy lejana de Buried, la de Ryan Reynolds, la que está enterrada en el ataúd, va más o menos por ahí, y también especialmente en la parte final se termina pareciendo a la mitológica Sunset Boulevard, que es una de las mejores películas de todos los tiempos. La familia que le prestó a Jairo la casa no querían que el ataúd se quedara de noche dentro de la propiedad. Entonces lo que hacía, y hay imágenes por ahí volando en internet y todo, Jairo todos los días de la filmación amarraba el ataúd en su carro y se lo llevaba para la casa. O sea, ese era el nivel de la producción. Imagínense esa tortura. Y hay una toma muy particular en la que vemos como un féretro está entrando al cementerio. Para ello, el camarógrafo le tocó meterse dentro de la tumba. Y cuenta la leyenda que había un olor nauseabundo. Imagínense de qué. Es una película que hay que ver, entretenida, sorprendente, que sobre todo tiene su fortaleza en una buena historia y en un buen guión. Y por supuesto, como no, en la muy buena dirección de Jairo Pinilla, que la mantiene vigente y la mantendrá vigente para siempre. Larga vida a Jairo Pinilla y a su trabajo. Pura Sangre es una película dirigida por el señor Luis Ospina y coincidencialmente también es del año 1982. Dos de las mejores películas de la historia del terror colombiano se hicieron en el mismo año, curiosamente. ¿Y de qué trata Pura Sangre? Roberto Hurtado, un poderoso y adinerado azucarero del Valle del Cauca, padece una extraña enfermedad que lo obliga a permanentes transfusiones sanguíneas para sobrevivir. Florencia, Perfecto y Ever serán el selecto grupo que conseguirán los jóvenes necesarios para obtener el preciado plasma sanguíneo. La película es simplemente increíble. Nada más, vean el diseño del señor Hurtado que les estoy dejando aquí en los clips del filme. Es impresionante y es un tipo de vampiro muy particular, muy especial, está hecho de una manera fantástica. Todo el tema de la cacería nocturna en Cali y seguir en nuestros personajes principales a esta especie de sicarios es fantástico y es increíble. O sea, cada una de esas escenas de cacería nocturna son impresionantes, son maravillosas y son tétricas. Hacer en 1982 una película en donde el blanco principal sea la comunidad LGBT me parece impresionante y una visión increíble en esa época. Y a mí me parece particularmente impresionante cómo todas las escenas de terror son excepcionales. Desde las más violentas y las más sanguinarias hasta cositas tan simples como son las transfusiones de sangre que personalmente a mí me hielan la sangre. Me gusta mucho cómo Luis Ospina hizo este anclaje con la realidad colombiana, el reflejo de la noche caleña, vestuarios, ambientación, pólvora, las fiestas, todo se siente bastante colombiano, bastante caleño por supuesto, y me parece increíble cómo las actuaciones son impecables. Humberto Arango, Florina Lemaitre, el propio Carlos Mayolo, que es más reconocido como director, pero en este caso particular se hizo actor, se puso en uno de los roles principales y está perfecto, está genial. Gilberto Forero y Luis Alberto García, todos en su rol excelente. Y por supuesto, como no, el detalle de que el magnate opulento sea un poderoso gaseosero colombiano, no creo que sea una coincidencia. Es una película imperdible, espectacular y que tiene un final que es el cierre perfecto, tan impactante como revelador y que te deja con el puño apretado. Vean Pura Sangre, es una película espectacular. Pura Sangre, como no, es una de las 3 películas pertenecientes al aclamado y vanagloriado gótico tropical. Este subgénero que inició Álvaro Mutis con su cuento La Mansión de Araucaima y que tuvo 3 películas hechas aquí en Colombia. Carne de tu carne del 83, La Mansión de Araucaima del 86 y esta Pura Sangre del 82, que fue la primera y que a mi gusto es la mejor de las 3 con diferencia. Es curioso el tipo de vampiros que tiene y cómo se maneja la vampirez como una enfermedad
que a posteriori se ha visto en otras películas bastante buenas que han salido en los años recientes. Por ejemplo, My Heart Can Beat Until You Tell It To, una película perteneciente a este subgénero del horror elevado, dirigida por Jonathan Cuartas, que a mí me parece bastante buena y que tiene este mismo concepto. Y otra muy similar, dirigido por el gran director Brad Anderson, que hizo El Maquinista con Christian Bale hace unos años. Tiene también su película con este mismo concepto llamada Blood, que esta sí es un poco más de terror convencional y que está muy bien y que es también bastante espectacular, está genial. Ambas películas son muy buenas, pero me parece que en este caso puntual y sin exagerar, ninguna de las dos llega a la genialidad de esta Pura Sangre, que es una de las obras más impresionantes que se ha hecho en la cinematografía colombiana en todos los tiempos. Al final del espectro es una película dirigida por el señor Andrés Felipe Orozco y el año 2006, ya entrado en el nuevo milenio. ¿Y de qué trata? Vega, una mujer que acaba de pasar por un evento traumático, empieza a sufrir de agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Por este motivo se aleja de su trabajo y por recomendación de su padre se muda a un nuevo apartamento donde empieza a vivir cosas inexplicable. Al final del espectro tiene una historia espectacular. Todo este tema de la agorafobia, que es una excelente idea y una excelente manera para que el personaje no se pueda mover mucho de donde está. Todo este tema que permea la película y que para mí son sus mejores escenas, que son esas transmisiones del más allá, esos momentos paranormales que son fantástico. Este juego constante que tiene toda la película entre thriller psicológico y lo sobrenatural, y sobre todo esa manera en que como espectador te pone a pensar en qué carajo está pasando, qué es real, qué es mentira y qué significa todo lo que está sucediendo. Es una de esas películas que tiene esa característica de los 2000 que son interesantes y atrapantes, de esas historias que te tienen ahí pegado a la pantalla. Una muy buena dirección, pocos actores, pocos escenarios, todo muy bien aprovechado. Un guión solidísimo que te tiene ahí bailando todo el tiempo y que tiene en ese final esa gran revelación, esa gran vuelta de tuerca que le da todo el sentido a la película. Y por supuesto, estos sustos estilo J-horror tan 2000eros que funcionan perfectamente. Noel Schönwald lo hace muy bien y carga la película con su interpretación en el personaje principal, y me encanta particularmente esa ambientación de esa Bogotá lúgubre con ese look gris, triste, frío, que parece que todos vamos a morir, ¿no? Se siente así, vamos a morir todos, ya, nos vamos a desaparecer. Es una de esas películas rarezas que siguió la estela que dejó el J-horror en su momento y que, a pesar de ser occidental, tiene elementos que van exactamente por ahí. Películas como, por supuesto, El Aro de Gore Verbinski, que creo que es la mejor, la más icónica y que tiene estos elementos mezcla occidental-oriental, pero también hay otras películas que se les nota esa influencia. Los Mensajeros del 2008 con Kristen Stewart, por ejemplo, tiene ese mismo tipo de sustos. O The Echo del año 2008. Creo que son bastante parecidas y creo que al final del espectro es mejor que esas dos últimas que mencioné, y tienen ese estilo tan particular de ser una historia muy occidental, muy clara del terror típico, pero esos sustos y esos elementos del J-horror que las hicieron en ese momento tan particulares y tan memorables, esos sustos que funcionan tan bien. Es una de esas películas que toca el tema de la agorafobia seriamente y que lo usa incluso como recurso narrativo, que luego usarían películas como Lady in the Window con Amy Adams o la película Musarañas española, por ejemplo. Al final del espectro, por sobre todo, es una gran historia, muy bien escrita, muy bien realizada y con ese giro final que le da todo el sentido a la película. Fascinante, imperdible y, en mi opinión, la segunda mejor película de terror que se hizo en nuestro país. Por supuesto que si les gusta el terror, tienen que verla, por supuesto. Y cómo no, la joya de la corona, la reina absoluta, la indiscutible número 1, en mi opinión, El Páramo, dirigida por el gran Jaime Osorio Márquez, que en parte coescribe su guión junto con Diego Vivanco, que es y fue escritor de novelas, que escribió algunas cosas como Francisco el Matemático, Floricienta, A Mano Limpia, pero que este es
en mi opinión, su trabajo más sólido, más diferente y más impresionante, por supuesto. Tenemos un reparto, un cast de locos y yo creo que de los mejores que se han hecho en nuestro país. Básicamente porque todos encajan muy bien con su personaje, todos lo hacen muy bien y a posteriori varios de ellos han tenido carreras muy sólidas y exitosas. Juan Pablo Barragán, Juan David Restrepo, Nelson Camayo, Alejandro Aguilar, Andrés Torres, entre otros. Todos muy bien caracterizados, todos soldados y todos les compras totalmente su papel durante todo el film. Y si usted de casualidad no ha visto El Páramo, ¿de qué trata? Un comando del ejército es enviado a una base en un lejano páramo, encontrándose con muerte, sangre y lo que parece ser algo del más allá, algo maligno acechándolo. El Páramo es una película que desde el principio, desde el primer momento, ya arranca de una manera explosiva, nunca mejor dicho, y que de ahí en más no te suelta, que va increciendo y cada vez tiene más y más y más, y las cosas se van poniendo cada vez peores y más inexplicables. A mí me parece increíble esta decisión de hacer esta historia tomando todo el folclore de las historias de los militares. Seguramente todos en la vida hemos conocido gente que prestó servicio o que fueron soldados o que pertenecieron a las órdenes militares de una u otra manera, y absolutamente todo el mundo tiene historias paranormales con el tema. Por supuesto es que vivir una guerra, dormir poco y comer mal, por supuesto que va a llevar a que uno esté paranoico, y eso en parte ha hecho que esas historias que la gente te cuenta con tanta vehemencia, o sea, que dice, esta persona me lo está contando como si le hubiese pasado totalmente real, por lo que se hace muy creíble y por lo que uno incluso puede llegar a dudar, ¿será que lo que me está diciendo es verdad o mentira? Todo este concepto del folclore militar, de esas historias de terror militares, hacerlo una película me parece espectacular y me parece que encaja totalmente con la colombianidad, que se ancla ahí totalmente. Vemos la locura, la muerte y la autodestrucción dentro de nuestros personajes, excelentemente dirigida, excelentemente interpretada. A nivel producción es brutal el solo hecho de haber escogido ese escenario del páramo con los frailejones, con la neblina que le da ese aire tan espiritual, tan extravagante, tan increíble, tan imposible, pero que a la vez se parece a muchos paisajes de nuestro país, lo hace sentir cotidiano. O sea, es una mezcla bien particular, muy bien fotografiada, muy bien dirigida. Las situaciones que nos plantea cada uno de los soldados con su propio arco y con su propia personalidad, cada uno tiene algo que hacer en la historia, cada uno tiene su rol, y cómo no, esos momentos donde la película explota entre la acción, el terror y la paranoia, todo mezclado de una manera muy particular y que se siente como una explosión de emociones y que está llena de detalles y momentos espectaculares. Por ejemplo, una cosita que parece una bobada pero que es una genialidad: la escena que se va repitiendo constantemente de nuestro soldado caminando al principio sin saber exactamente de qué es lo que quiere contarnos, hasta el final donde ya se revela y donde ya cambia totalmente la percepción que uno tiene de esa escena. El juego con el personaje de Juan Pablo Barragán, que es increíble, que es impresionante, que carga la película a sus hombros con una interpretación donde se le nota el miedo, el dolor, muy humana, muy bien interpretado, me parece genial. Y sobre todo ese miedo que transmite esa película, el miedo irracional, el miedo a uno mismo, el miedo a no ver más allá de la neblina a 3 metros, el miedo de no ver en la oscuridad. Es francamente impresionante. Y cómo no, si toda la película es increíble, esa última toma, esa última escena final, que es legendaria, que es mitológica y que es una de las mejores jamás grabadas en nuestro país. ¡Qué final, por Dios! Te deja helado. Simplemente El Páramo. Lamentablemente, en 2021, a sus 46 años, Jaime Osorio Márquez se fue de este mundo y se hizo uno solo con el universo. Y a pesar de que físicamente ya no está con nosotros, nos dejó El Páramo, su gran obra que vivirá para siempre y que recordaremos para siempre. Un hito en el cine de nuestro país y la mejor película de la historia de terror
colombiano. Y bien, esto ha sido todo por este especial del 20 de julio, celebrando nuestra independencia y hablando del cine de terror patrio. La verdad que estas 4 películas son súper recomendadas, creo que todo el mundo debería verlas, si les gusta el terror y si no les gusta por supuesto que también, pero especialmente si son fans del género y son colombianos y nunca las han visto, de verdad se van a impresionar porque son películas que genuinamente me parecen impresionantes y que valen mucho la pena, incluso compitiendo con producciones hollywoodenses o asiáticas. Son películas que son increíbles. Si este video a ustedes como audiencia les gusta y les va bien, voy a hacer un directorio más amplio de cine colombiano. Hace un tiempo hice un top de mejores películas que les dejaré por aquí para que lo vean. Está bastante bueno, donde hablo creo que de unas 7 películas colombianas que me gustan bastante, pero creo que se podría hacer algo más amplio. Han salido nuevas películas, he visto otras que en ese momento no había visto y yo creo que hay perfectamente entre unas 15 y 20 películas que son excepcionales y de las que se pueden hablar, que se han hecho acá en nuestro país y que valen mucho la pena. Así que si este video funciona, voy a hacer esa especie de directorio de películas colombianas para que las vean, para que hablemos de ellas, porque tenemos grandes películas. Si bien se hacen poquitas al año, cada tanto sale una que uno dice, wow, de verdad, impresionante. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Ya vio alguna de estas películas? ¿Les parece que dejé alguna fuera que a ustedes les gusta particularmente de terror colombiano? Los leo abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Diego, esto fue La Siguiente Casera y nos vemos en otra ocasión.